Bendor Sodo Somaya Mani Balaya Bendor Sodo Dino Badi Don De Do Me Bawa Sodo Kayo Me Bawa Subo Kayo Me Bawa Ahanarado Me Bawa Sarva Siddhi Me Bayan Sarva Karma Sudami Dede Hiyam Guru Hum Bhagavan Seva Dadanga Bandara Mame Manzam Bender Bhava Samaya Sado Da Tanging at the top here, Sono that the Yabarchi Wala top here, so that top the Jetanga to top Ma, that's a Tom and Yajua in a young. Zo tambo tenji to tini niji sunji bi to tini lar do bi to tini nyembo kundu ju bi to. So there was a question about the four Y había powers. una pregunta sobre los 4 poderes pendiente. Are the four powers that are Y estos son los 4 poderes que se aplican en la práctica de la purificación y de la confesión. Entonces se dice que cuando estos 4 poderes están presentes en la práctica, eso va a la completa purificación o asiste en la purificación completa de la negatividad. Entonces, hay algunas variaciones en términos de algunos términos, pero generalmente hablando, primero tenemos el poder del soporte, el poder del remordimiento, el poder del resultado y el poder del antídoto. Son estos 4 poderes. And so the power of support Entonces, el poder del soporte significa, o se traduce también como el poder de la confianza, es confiar en un objeto en el cual uno está apoyándose en el proceso o de la práctica de purificación, por ejemplo. En la práctica de Vajrasattva, por ejemplo, el método de Vajrasattva, el poder de Vajrasattva se convierte en el poder de la confianza o en el poder del apoyo. And so then Entonces, this is a very important aspect esto es un aspecto muy importante de la purificación de una negatividad, que significa el aspecto de la confesión actual. Por ejemplo, en el caso de realizar esta plegaria de las 7 ramas, la plegaria de las 7 ramas que nosotros recitamos usualmente, donde dice yo me postro al honorable Manjushri, al juvenil, y por ejemplo, en este caso, en esta plegaria se señala este aspecto de la confesión. And so the 7 branches are Entonces, las 7 ramas son en particular, esta recitación en particular es especialmente beneficiosa para purificar las negatividades, porque tenemos en ella una de las ramas que es la confesión, es decir, confesar la negatividad o la acción. So then, but in particular, Pero en generally particular, o generalmente hablando, Vajrasattva es un método muy efectivo para, o un medio poderoso
en la práctica de la purificación. Y se dice que tiene un poder muy poderoso, muy fuerte para purificar un resultado. Y también lo que se practica principalmente en la práctica de la purificación es el método de barra salva, pero también hay otras prácticas, como por ejemplo hacer Gana Chakra. El Gana Chakra es algo particularmente realizado en algunos momentos para reparar cualquier caída, para reparar las rupturas del samaya. Hay muchas prácticas diferentes que funcionan en este método de purificación o funcionan en la purificación general del karma o la negatividad. 가르치는 것은 저기도 없으면 다 제기로 이내양 그 수인진비도 저리 되네 지금 줘봐지 보다 대 지금에 다 줘봐지 보다 대 야고면도 우선 반다고 지로 보다 디 레카 가서 제발 레카 가리나 지단다 뇽몽베게 지 뇽몽바 그 가르랑디 요나 보다 디 야보면도 우선 바탕에 야보면도 우선 지금 말와 셀라니지 수인진비도 없다. And so then there's the power of Y luego remorse. está el poder del remordimiento. El poder del remordimiento o el arrepentimiento es la mente que tiene un sentimiento de arrepentimiento por una negatividad que hayamos hecho. Y esto es muy importante. Ese sentimiento que se basa en el reconocimiento de haber obrado mal. Entonces, cualquier actividad o negatividad que hayamos creado, nosotros sabemos que fue un error que cometimos. No es algo que deba hacernos sentir bien, sino más bien hacernos sentir avergonzados y sentir remordimiento por haberla realizado. 디나야 되는 것도 다 야 람가 강을 야 줘봐 될라 가르스나 라 도비도 람가 강을 양조 람가 강을 내봐 될라 So actually, this is the way Entonces, de he hecho, esta es la forma en que se dice esto en tibetano. Es una palabra como usualmente se dice. Hay una variación en la traducción, pero literalmente la palabra quiere decir como el poder de reversar el curso. Se le llama así en tibetano. Y eso, o reversar o revertir el resultado, es como ir en un carro en donde uno se desvía del camino. Y es como ser capaz de redireccionar el carro hacia la vía y poder tomar el control nuevamente del vehículo y llegar al camino. And so this is what is usually Y esto es lo que usualmente el término se usa más como este poder del resultado o de la resolución, este poder de la resolución. Es decir, mirar el efecto del resultado, cómo se resuelve. Nosotros hacemos, por ejemplo, un profundo compromiso a no volver a realizar ese tipo de acción, no cometer la misma acción negativa. Y eso realmente es como algo que nos lleva de nuevo de regreso al camino o al camino correcto, basándonos en ese remordimiento y luego hacer la resolución de volver nuevamente al camino correcto. Entonces, nos movemos desde el remordimiento hacia el poder de la resolución, donde hacemos un compromiso de no volver a cometer esa acción. Those things. 다 당보테 다 last 카리스나 되게 다 가서 되래. 년부 끈도 주고 또 다 년부 다 가서 가르치나라. 년부 나라나 년부래. 장접생 공나 년부래. 다 진바당나니 8월 진바도 진다 참 가르치나더니 년부로 와. 디토나 다 배 돌디 선바로 이나 돌디 선배 금대치는 년부 차도 요래스.
다 냠보티 가서 단기 지샤죠데 근데 리모스 지보게 그당 어서도 빅파 지기면 지보게 그 단기 지샤죠데 리디어로 와 하고서 Remorse tikbo. Youngler. 단다 디디도와 조바당 디네 원치 지샤죠 조바지도와 대당 디네 드가 나기 그당에 마음바 지기면서 디니어로 와 디니 야보래 이네 양 뭐마 지샤죠데 어떤 야고로 와 hotel karsena da nga so nyembo kariyo tanda lava da so reis. And so there are so many. Entonces, hay muchas formas de este poder del apoyo puede actuar y el último es el poder del antídoto. Hay muchos diferentes objetos que pueden servir de soporte, diferentes prácticas que pueden servir como antídoto. Entonces, el antídoto es realmente como cualquier virtud que podamos aplicar como antídoto. Por ejemplo, meditar en la bodhicitta o practicar Vajrasattva. Entonces, al practicar Vajrasattva, de hecho, recitamos el mantra, hacemos la práctica, la visualización, y este es quizás el más importante, o es uno de los más importantes, porque nosotros tenemos, además de muy importante, el poder del remordimiento y la resolución de no volver a cometer esta negatividad, pero necesitamos algo que sirva o que tenga la función de antídoto. Y ese antídoto es realmente la verdadera forma de purificar, es lo que completa el poder de la purificación y ese es el poder de la confesión. Entonces, cualquier práctica que nosotros hagamos, así debe ir acompañada de la confesión para contrarrestar el resultado negativo de la acción que hemos cometido. tenji to tang nyembo kundu ju do besaya de chu nyamna chi ga do ji cha de yores. Kendang Nimbo. So in sometimes this feels a little confusing. Entonces, a veces puede ser confuso simplificarlo de esta forma. Entonces, el soporte y el antídoto, estos dos poderes, el apoyo y el antídoto, realmente se convierten en la práctica. Es la práctica del Dharma. La práctica del Dharma es el antídoto. And then the two, of remorse and then. Y luego estos dos, el remordimiento y el compromiso de volver nuevamente al curso con la resolución, habiendo tomado la resolución, estos dos son esencialmente el actuar o actuar con la motivación detrás de la práctica en la cual sentimos remordimiento y nos comprometemos a corregir esa acción. Entonces, estas dos cosas, dice Drupal, básicamente lo que le estoy diciendo es reconocer que eso no es correcto y luego reconocer, hacer el compromiso de no volver a hacerlo. Estas dos cosas parecen fáciles. Es importante resumirlo de esta manera porque a veces podemos confundirnos. So do you have some questions? Drupal pregunta si hay alguna pregunta o queda alguna pregunta pendiente. Zambaling di nang la di xiao du tene ko di fa mewa yo mare nyung mo ba yo mewa yo mare tindi du ko di fa yung yo re tindi tene yina yang ko di fa ti karsana ko jik takpan ro wo tong temba no tindi mare di fa ti ya yo re chang ya yo re tiga nang ye ke te sung do 다 디파라 연ten 요 말이 되는 연ten 찍 요레스 때 가르스나 디파 야야 요와 디피 연텐리스 답도 So, in this world, Entonces, en este mundo,
No hay una forma que nosotros podamos existir sin crear negatividad. No hay manera. No hay manera que podamos actuar y estar totalmente exentos del surgimiento de aflicciones y de cometer errores, pero es muy útil saber que estas negatividades y emociones aflictivas, primero, no son permanentes, no son algo que no pueda cambiarse. Y segundo, saber que pueden ser purificadas a través de la práctica de la confesión o aplicar los cuatro poderes. Entonces, usualmente se dice, la negatividad o la no virtud no tiene ninguna cualidad, pero excepto una cualidad. Y esa única cualidad que tiene es que toda negatividad puede ser confesada y purificada. 술문 등말아서 뭐뭐 지하죠. 저 유나요. 그 거랑 그거는 이거 디파 야위나 디파 야토 그래 정도 가고 Susumyan? that's all me have good on the go something Mhm. 통된 되기 Oh, 더 yeah. 라고로 Angulimala Lagiwe. Mhm. 이나 다디 So, and we have many examples, Y nosotros of tenemos muchos ejemplos de esto, beings who became de enlightened, seres que se convirtieron en seres iluminados y que comenzaron inicialmente como personas que se envolvieron en actividades muy negativas o la creación de karma muy negativo, como por ejemplo la historia de Angulimala y otros como él, que terminaron purificando completamente todos sus oscurecimientos. En el caso de Angulimala, por ejemplo, él alcanzó el estado de Rahat. 그 이제 샤샤비나 야그 빅바디 근데 디스지 그 인크리징 차노고 있어라와 디 게바데 샤샤비나 그 게바야 인크리징 차야 있어라와 근데 이나 빅바이나 지 빅바 칸사와데 거기 야고 그래 슬랍고도 벤당 가서데 참데디 티네 요래 제당다스 가서 vinaya la vinare teles tsola penanga so yakba sojon siata monastic tini shangma chunge ga chegi yorwa yine yang sanga tsola karsina chi tun kinang tsula la budo tun ta yang mena nima je kinang tun hiendo so no tang me tun hila ma gewa yang mena tun jeng nang la nang tsula ya bina tini ko zangma zangchang ro ji cha no gres So tangpo dana de sojong la gare de pen wina yang da daware. wina shangma chunga jun ga yak yorwa Dene de tune de chamla de na dene tune. sanga nyamne chenge ina ene nga so ta tun nang la do tun yang na tun ji shi ki nang so yang na tun ta yak bes ina tun je ki nang so ile tene ya to bi na ta tun de ki nang so se na ta tini do re be na i 24 hour na la ta ki ki do chu ji do ni khu ya sam no ta na tene da tene ma nga so hil di wa de chi na tene 4 hours no wa each Okay. So it is said that if we Entonces just se dice que si nosotros dejamos la negatividad ser, sin, quiere decir que si escogemos ignorarlas y no purificarlas, entonces el poder de esa negatividad se irá incrementando en el tiempo. Y es de hecho lo mismo con la virtud. Si quiere decir que las acciones virtuosas y la virtud y el poder que tienen también se incrementan en el tiempo. Pero lo mismo ocurre con las acciones no virtuosas y el poder de su negatividad. Así que es muy importante atajarlas y confesarlas y luego purificarlas. En el contexto del Vinaya, por ejemplo, hay esta práctica de renovar los votos y hacer la práctica de Soyón, y esto es algo que se hace cada 15 días. Y en la práctica del mantra secreto, depende de ahí hacer 4 sesiones
y hacer una sesión cada día o las 4 sesiones del día al método de la purificación. Entonces la idea es que cualquier negatividad que reconozcamos debería primero ser purificada a través de la confesión, luego dedicar 4 sesiones o 5 sesiones en el día de por lo menos 4 o 5 horas. Porque si tú no dedicas este tiempo en un periodo de 24 horas, por ejemplo, tenemos 8 horas en las que dormimos y las otras 8 horas en que normalmente, no, perdón, no entiendo, no entendí los números detrás de eso, ya va. Tenemos 8 horas para dormir, ¿verdad? Nos quedan 16 horas en el día. Ese 16 se divide en 4 ciclos de 4 horas. Entonces, la primera sesión, uno debería considerar hacer una sesión cada 4 horas. Y dentro de esas 4 horas, es muy fácil y tú puedes tener el 100% la seguridad de que has purificado completamente una negatividad si le dedicas a estas 4 sesiones en el día. Y tú tienes que mirar si la negatividad se ha purificado entre una sesión de 4 horas y la siguiente. O mejor dicho, entre la primera sesión y luego la siguiente a las 4 horas. Entonces, esto es muy fácil porque tú tienes que ver si realmente sigue la negatividad contigo. Si tú tienes dificultad, porque por supuesto todos tenemos dificultades, si hay problemas, entonces uno tiene que dedicarle 4 horas, pero a veces cuando uno tiene problemas es fácil olvidarse de repetir la sesión a las siguientes 4 horas. Entonces pasan 3 días, 4 días, 5 días y no lo haces. Y aunque hay problemas y pueden ser grandes o pequeños, tu mente ha divagado. Entonces es mejor comenzar allí. Quiere decir que la negatividad se va incrementando. Entonces, para poder purificar algo realmente importante, si tú tienes problemas en lo que estás pensando, por ejemplo, si tú estás pensando en un problema por un mes y tú tratas de purificar eso debería tomarte un mes, quizá un poco más, para purificarse totalmente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver que cualquier negatividad, cualquier problema, lo primero es soltarlo. Tienes que soltarlo tanto como puedas y no pensar en el problema, no seguir alimentando el problema con el pensamiento. Y las cosas positivas, sí, tienes que volverte más familiar con lo positivo. Por ejemplo, en la práctica, hacer la práctica de la deidad del Yidam. Entonces, al principio, la visualización no es muy clara, no es muy buena, es difícil, pero lo haces una y otra vez, y eventualmente comienzas a familiarizarte con la deidad y tu poder de visualización aumenta. Y realmente tú tienes que recordar eso. Y comienzas a recordarlo y ese recuerdo se hace más fuerte en tu mente. Por eso es que repetimos el pensamiento positivo y virtuoso una y otra vez. Vida tras vida, eso nos va a llevar. Y eso es lo mejor que nos podemos llevar. Pero si no queremos llevarlo, si nos queremos llevar nada más lo negativo y nos llevamos lo negativo nada más, eso también continuará con nosotros vida tras vida. Y eso no es lo que queremos. Y por eso yo les digo, por supuesto, a veces es difícil. Tenemos muchas negatividades, muchas situaciones. A lo mejor hay algo que no puedes purificar en esta vida, que tienes que lidiar con eso en esta vida, pero si no haces algo en la próxima vida será más fuerte. Entonces es la manera en que se incrementa el karma, positivo o negativo. Entonces primero tienes que entender, hay una semilla, tenemos semillas. Hay la semilla kármica. Pero suponte tú que tú no agarras esa semilla y no la plantas. Pero suponte tú que tú guardas la semilla por mucho tiempo, en lugar de tirarla. Y lo que ocurre es que esta semilla a lo mejor puede comenzar a crecer. Suponte tú que la plantaste y te olvidaste.
esa semilla comienza a crecer, comienza a germinar. Entonces, en esta vida, tú no sientes que tienes problemas, pero tú no sabes si en la próxima vida esa semilla ha madurado, ha crecido en un gran problema. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar con las semillas. Las semillas kármicas deben purificarse. O dikpa chung chung re samne ta ya yo mares dikpa ya go gres. So it's Pena cha na pen ro cha chura dikpa chung chung ya bi na. Pena meta jik ro na chung ren ro da tene. Sam met se gres ko met hambu chung chung ro wa. Yina ya tene kale grow chi ne tene pe ren ro da tene khamba ro se gres. Wote na icha gre la do. Yina ya tene Gewa do ina ya o ta gewa ta chungyo re ke mendo ta to goya mendo same ayo mas gewa chungyo do gres hisi gewa chungyo do bina bena choro chutik pa do ji one drop and the one drop water not big deal wa yina yang ko tini mombosa na tini be no chembo tini kanto gres and so it is said, you should Entonces se never dice, uno no debería nunca desdeñar una cosa que pareciera ser insignificante a nivel negativo, porque se dice, así como una pequeña chispa de fuego puede encender todo un bosque en fuego y puede consumir una montaña entera y puede consumir casas y pueblos, de la misma manera, una pequeña negatividad, esto es lo que significa, esta referencia, el ejemplo del fuego, es que ustedes pueden ver que una pequeña chispa puede quemar una casa entera. Pero aquí el ejemplo se refiere al tiempo. Quiere decir, una pequeña negatividad puede vivir vida tras vida y puede convertirse en un gran problema. Entonces, de esta forma se dice, de la misma forma, tú no deberías desdeñar incluso la virtud más pequeña, pensando que esa virtud es demasiado pequeña, insignificante, y por lo tanto no requiere mi tiempo y energía, porque de hecho, de la misma forma, una pequeña virtud que parece insignificante puede crecer y puede aumentar hasta convertirse en una virtud inmensa. Una pequeña gota de agua puede llenar completamente una vasija. Y una gota de agua no pareciera mucho, pero si tú continúas colocando gotas de agua, tú vas a llenar un contenedor entero. Pyongyang yo res chuchi ni Pyongyang yo ta ga do pe na nga so omani pe me hong sarji tong bi na yang chong sang ji gre lab do te lab du ta thanda nga so tops ka ba ta wi na tis kale ka bo ro kharchin te nga so pe man ja ta tong ta ta mom ra mo dong de ta dong de le di sha yo ro sang ji yo mar wa ta kharchi ni te man kang ji dong na sang khanis ji yo na do sam go yo ro yina ngarang ka sam se ta ngone tele lying tele zun yo maris tela man jek tong na sang ji gre se ta zun yo maris ha ko so zuma yo maris ti ni yina ya tu chung gu ro wa ta man mang bo dong mi na ta na chen de sang ji se gre So, so there's really tremendous Entonces, realmente hay un gran beneficio tremendo. E incluso en la más pequeña acción de virtud, por ejemplo, usualmente se dice, la recitación de un mani mantra puede conducirte a la budeidad. Eso no significa que eso te va a ocurrir inmediatamente como resultado de recitar un mani mantra, que así vas a lograr la budeidad. Que a veces surgen estas dudas y tú piensas, eso no es posible, que eso no puede ser. Pero Drupal Rinpoche dice en su opinión, y hay personas que dicen, yo he recitado miles de mantras y no he alcanzado la budeidad. ¿Por qué uno puede decir un mantra? ¿Qué pasa con este mantra que no funciona? Me dicen algunas personas. Pero el hecho es que eso no es que ellos estén mintiendo.
Lo que quiere decir es que en un periodo largo de tiempo, se alcanza el momento kármico en que ese resultado puede producir la budeidad. Y el Buda dio muchas enseñanzas en el Dhammapada que demuestran cómo trabaja el karma. Y hay varias historias allí en el Dhammapada. Los hemos comentado mucho tiempo, esta historia del stupa, el cerdo que perseguía un perro, que hicieron varias vueltas alrededor de una estupa. Y aunque este perro no tenía ninguna motivación, era solamente algo que ocurrió por accidente, pero eso generó el mérito para que ese perro renaciera en el tiempo del Buda. Y entonces Shariputra le dijo a ese hombre que quería, a la persona que quería ordenarse, que había sido el cerdo en esta vida pasada, quería ordenarse como monje en la vida del Buda, en la vida había renacido y fue a donde Shariputra y Moggallana, y este hombre le pidió ordenarse y ellos le dijeron que él no tenía el karma para ordenarse. Y Moggallana y Shariputra solamente podían ver 500 vidas atrás, hacia atrás, y le dijeron que no tenía el karma positivo. Pero mucho antes de eso, él había generado un pequeño mérito. Moggallana y Shariputra le dijeron, tú no tienes mérito porque no podían ver más allá de esas 500 vidas. Pero luego ellos fueron y le preguntaron al Buda y el Buda dijo, sí, él tiene mérito. Buda dijo, no solamente él tiene el mérito, sino que en esta vida él se alcanzará el estado de Arahat. No solamente tiene el derecho de ordenarse o el poder para ordenarse. Y eso es cierto. Solo un Mani Padme Hum tiene ese poder de llevarte a la iluminación, pero tomará tiempo. Y por eso hacemos más. Queremos que no sea un tiempo tan largo. Queremos que sea un tiempo más corto y por eso nos esforzamos por acumular mérito y virtud. Aunque no tengamos esa motivación de acumular mérito por accidente, nosotros más bien tenemos la motivación de hacerlo para acortar ese tiempo. So the point is that there is El punto cuál es, que hay un efecto multiplicador que se incrementa en el karma. El karma pasado tiene este potencial de incremento que genera este tipo de resultados. like as does negativity. Y así ocurre con la negatividad también. Entonces, en la historia, el Buda sí permitió que ese hombre se ordenara porque él pudo ver 100 vidas atrás y en esas 100 vidas atrás o 1000 vidas atrás, él pudo ver que ese hombre había sido un cerdo que le había dado 3 vueltas a una estupa accidentalmente mientras perseguía a un perro. 강이 요래 좀다 하고 바래 다동가 좀로 차샤비나 다 토리 냐송송 단 토리 좀 슬로기도 가좀 토리 기노네 다 미게 루데 텐저지 물리 톱디 요래 얘네야 고징원에 직선노 땅비네야 다 딱바름 기 능에 다 인지 말이 디네야 가디위네야 직 갈색거래 즉 용몸바데고 유욕반라고 지다 그 용몸바데고 내대반라고 지 차로도 And so then next there are the faults of samsara. Luego, So en la siguiente contemplación de los 4 pensamientos, los 4 pensamientos que giran la mente, está el último, que es reconocer las fallas del samsara. Esta contemplación, cuando estamos practicando el Dharma, es muy importante
Uno de los aspectos más importantes de la práctica es entender, tener un entendimiento profundo de los defectos fundamentales del samsara, que no importa dónde renazcamos en la existencia cíclica, habrá o tendrá ese renacimiento en la naturaleza del sufrimiento y por lo tanto hace surgir la motivación de liberarnos. No importa dónde sea que renazcamos, no habrá realmente una verdadera y perdurable satisfacción, sino que habrá el potencial de mucho sufrimiento en el ciclo de renacimientos y muertes. Entonces, al practicar el Mahayana, el Dharma, esto tiene el poder no solamente de llevarnos a la liberación para uno mismo, sino que también tiene el potencial de liberar a otros. Y eso es lo que realmente es el factor motivante, alcanzar la liberación para uno mismo y la liberación para ayudar a los demás. Entonces, bien que en donde sea que exista este entendimiento de la renuncia, debe surgir este sentimiento de renuncia porque esto implica el entender realmente el renacimiento en cualquiera de los reinos, incluso aunque renazcamos en los reinos superiores o renazcamos como un ser humano con buenas condiciones y pensemos, no siempre estamos sufriendo y pensemos que no siempre vamos a tener problemas y dificultades, siempre hay esa subyacente insatisfacción, ese descontento, esa tristeza con el cual siempre estamos lidiando, y siempre estamos lidiando con el surgimiento de las emociones aflictivas y de los conflictos. Entonces realmente, incluso en un ambiente que pareciera, o en una situación que pareciera que carece de sufrimiento, o donde sentimos que no hay dolor, siempre hay sufrimiento, no importa, o siempre habrá el potencial del sufrimiento en el samsara, no importa cómo sea o donde sea. Es como un tiburón que vive en el océano, dice Drupon. El tiburón tiene a veces emociones aflictivas y entonces él se sumerge y parece que todo está bien para él, pero el tiburón está allí y entonces de repente decide saltar del agua. Y entonces él dice, ahora está mejor, me siento bien, ahora que salté del agua. And so there's like the more kind of obvious forms of suffering and the Entonces vuelve al agua. Entonces hay muchos sufrimientos que parecen obvios en los reinos del samsara, pero el más importante es esta continuidad subyacente de sufrimiento, en donde reflexionamos sobre los diferentes tipos de sufrimiento, como el sufrimiento que todo lo permea, el sufrimiento de los fenómenos compuestos, el sufrimiento de la existencia condicionada. Y esto es algo que no necesariamente vamos a ser conscientes. No lo vamos a sentir, pero siempre está allí. Que no seamos conscientes, ese sufrimiento siempre sigue allí. 공가오카리.
대삼구요. 예, 제기나 전화 조려야 돼. 배나 삼삼배 남희 MSB 독자 배timba 차와 합 배한 사야 그런 배대. 다 남부터 소이난 로마토에 로마토에 아니 연구요와. 들이 연구요리 이나야티 timba당 차와당 가리 유비나도 정말 템포라리와. 내가로와. 이내 것들이양 백업 hours later 배한 사야 당배 정말 예로 그러와. 뭐 뒤에서도 무슨 냠내 집이네 양고 근데 얘 여사래스 기시직 소남 기타 주 소남 기 잡텐고 그러와 소남 요 근데랑 냠내도 집이나 근데 그 얘도 여사래 대등가도 제요 그러와도 배 능이 휴리다 그러와도 그 능이 마서 웬도서 가야면도 같이나 능이 장아래스 근데 제면도 와 Um, so, so it's important to Entonces es importante understand this, and then in the entender context esto of our en el practice, contexto de nuestra knowing, práctica. for instance, the suffering Saber, por of ejemplo, emotion, que el sufrimiento de las emociones we are at aflictivas, the mercy of ¿qué es? ¿Por qué? Porque estamos a la merced de la ignorancia. Estamos bajo el poder de la ignorancia. under the power of ignorance, we're Y porque susceptible estamos of bajo el poder de la all ignorancia, sorts estamos a la merced of del surgimiento de una gran variedad de and so aflicciones. it's very Pero important así como vamos practicando, cuando vamos practicando es muy importante reconocer y poder ver la carencia de rise naturaleza substancial de esas emociones, true existence there. They aunque are así como ellas impermanent. surgen, no tienen realmente una existencia inherente, son impermanentes, son inherentemente carentes de una existencia natural o sustancial. Entonces ellas surgen temporalmente y esto es debido al poder de la confusión, pero nuevamente ellas no son sólidas, no son estables, no son permanentes. Entonces nosotros podemos realmente dejarlas ir en cualquier momento. Siempre hay el potencial de liberación. Y podemos hablar de liberación al decir que es tan fácil como saltar, como voltear tu mano. Samsara y Nirvana son dos lados de la misma mano. Entonces la liberación es fácil. Es tan fácil como girar tu mano. Y si tú piensas en esto, que es así de fácil, incluso en la experiencia, cuando decidimos practicar más, vamos a obtener diferentes experiencias que van a surgir, en donde vamos a sentir que somos afligidos por las emociones, pero habrá otros momentos en que habrá una gran claridad y paz. Entonces, por ejemplo, es como el clima. A veces el clima es muy horrible, está nublado, lloviendo, y las cosas parecen mal. Los pájaros no pueden volar, la gente no puede salir porque hay un clima terrible, pero luego de unas pocas horas se aclara. El sol brilla, el cielo es azul, y así es como ocurre también en la práctica. Y entonces lo más importante, o la condición importante aquí, es que tengamos el soporte del mérito. Y esto se debe específicamente a cómo ocurre esto, es porque el mérito se relaciona, todo se relaciona o es apoyado por el mérito. really is that this weather exactly is depending on cloudy so somewhat temporary your take up like your house for the yin yang really temporary then now you get a new moment some yabo tambina or one temporary ko tini do ji jan do ji de ni yung yo but nang zo ha ko do a ji sam sam jan do this thing control hip sa yo re ya jan do this thing de bi na yang 배 갈색으로 차도 랑거리 양젠도 디식 댐비나 되네 갈색으로다 어지 심지에다 되네 요리디 이네 양디 계속 참말이야 고삼도 다음에 단답고 외단나기 차디를 맡아 되니지 배 딱봐 댐바 되네 요말이 시나 딱봐 댐바 요말이 somebody 갖고 그랬어. And so this is really important to understand in terms Entonces, of esto es algo muy importante que hay que entender en términos de despertar o de lograr la budeidad. Y es la diferencia entre los diferentes estados que pasan en la mente, que son como el clima. Son todos temporales, insustanciales e impermanentes como el clima. Pueden ser extremadamente poderosos. Puede haber, igual que las
que los estados temporales del clima, que surgen a veces en forma temporal con condiciones muy fuertes. A veces hay condiciones que pueden hacer que nos enojemos fácilmente, o pueden haber condiciones que hagan surgir los celos, o pueden haber condiciones que hagan surgir el miedo y la ansiedad. Pero cuando pensamos en ellos, si realmente estamos en el medio de eso y tenemos el reconocimiento de que son como patrones del clima, que son patrones de clima que pasan, entonces realmente esto puede ser muy beneficioso para ayudarnos a nosotros a ver que todas carecen de naturaleza intrínseca y que no son permanentes, ninguno de esos estados. 냠len 야 치비나 단데니 갑라 지 레탐보 바이나 제치는 가서 냠len게 맞아 뉴몽베 가서 원저치 시기리 디나야 고 칼레 냠len 치비나 가서 니마지 뉴몽 파 가서 랑키 셈 심니티게 파 뉴몽바 원저도야 틴디 용구요레스 대가나 이게 다 제당 가서 대용도와 상제당 심전세야디 고 예메와도 지그리 디인도 변나 차샤베나 가서 다 디나로 조 가서나 다 상이 됨죠 나 통그러와 자와링아 휴지 요래 다 상제 기yon 연태이나 다 간다 대 카레스나 고지 뇽몽방아레 로스 주비 이행아 요 말이 이행아 레 로스 주비 뇽몽바 요 말와 티니다 고지 렉당 말에 통통만 통로리 마토위기 오다 뇽몽바 파빵 드네 이해자바 질 파샤샤 칸요 말이스 And so this is the maybe perhaps one of the most important Entonces, points. quizás uno de los aspectos o puntos más importantes es realmente entender esta carencia de naturaleza intrínseca de cualquier cosa que sea que esté ocurriendo en surge o se manifiesta de forma temporal. Y esto incrementará o desarrollará o nos ayudará a desarrollarnos en nuestra práctica. Y eventualmente lo que ocurre es como resultado es que al saber o tener este entendimiento como desde el principio, como principiantes, entonces al principio es muy difícil porque cuando comenzamos como principiantes, las emociones son muy fuertes y tienen un fuerte agarre en nosotros. Pero así como vamos progresando y nuestra práctica se profundiza y se desarrolla eventualmente, debido a la confianza que tenemos en nuestra propia conciencia y debido al poder de nuestra propia conciencia en la práctica y también al poder de la práctica, entonces esto se convierte en el caso que las aflicciones primero son mantenidas a raya, ya no pueden dominarnos. Empezamos a controlar, a ganar control sobre ellas. Y hay un punto donde todos vamos a llegar, donde podemos ver la indivisibilidad o la inseparabilidad entre los budas y los seres sensibles. Y eso también es frecuentemente mencionado en la sadhana de Chakrasambhara. Una y otra vez vemos referencias a las 5 familias búdicas. ¿Qué son entonces estas 5 familias búdicas y por qué se menciona continuamente? Debido a que las 5 familias búdicas representan las cualidades de la conciencia, de la sabiduría. Entonces, la verdadera naturaleza de las 5 emociones aflictivas no es otra que la pureza, la expresión pura de la conciencia intrínseca o sabiduría intrínseca. Tiene la cualidad de las 5 sabidurías. Entonces, las 5 emociones aflictivas no son más que las 5 sabidurías. Fallamos en reconocerlo. Dropon dice, bueno, creo que deberíamos parar aquí. Vamos a hacer la dedicación de la sesión. Y desde lo profundo de su corazón dediquen el mérito que tienen de haber escuchado esta clase. Que por virtudes acumuladas en los 3 tiempos, por mí y por todos los seres en Samsara y Nirvana,
y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Tripumpa Ranasiri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, Thank you. Thank you, everyone. We'll see you back gracias.